Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Corre Cámara Radio. Estamos otra vez aquí desde las instalaciones de la SOGEM, que muy amablemente nos han dado la oportunidad de grabar desde aquí. Mi nombre es Ali López y estoy como cada emisión con Hugo Lara. Hugo, ¿cómo estás? Hola Ali, muy bien, muy contento aquí recibiendo a otro amigo muy querido. Tenemos un invitado como cada emisión de Corre Cámara Radio y cuéntanos a ver un poco de a quién tenemos hoy, Hugo. Pues hoy nos visita Juan José Sarabia. Juanjo, como le llamamos de cariño, es un fotógrafo muy prestigiado en el cine mexicano, de una trayectoria muy importante desde los años 90. Es contemporáneo mío. Nacido en 1969, el año que el hombre llegó a la luna. Ahora Así que que este año otra vez Nos pusimos de moda. andamos de regreso, ¿no? Por allá. sí. Y Juanjo pues tiene películas que son memorables, ¿no? Como, bueno, la mayoría lo ubicará por Matando Cabos. Cabos, un clásico ya, un referente de este cine del nuevo milenio, ¿no? De mexicano. Exactamente, ¿no? Pero hay otras películas suyas. Sí, tenemos aquí Vuelven, ¿no? Entrando al tema del terror. Control Z, que va más por el tema juvenil, es algo que La serie. como interesante, ¿no? Que ha tocado como varios géneros cinematográficos, pero ¿por qué no, señor Juan José Sarabia, por qué no nos cuenta usted un poco más de cómo ha sido esta carrera en la fotografía? Pues bueno, ya como dicen por ahí, no me cuezo en el primer, bueno, no nos cosemos en el primer hervor, diría mi abuelita. Pues mira, al final del día he sido muy afortunado. Yo construí mi carrera de una forma poco convencional. Yo no soy egresado ni del CUEC ni del CCC. Soy de esa escuela de comunicación de la Ibero. Soy de los primeros fotógrafos que salimos de la Universidad Iberoamericana de la carrera de comunicación con especialidad en cine. Fue una aventura, ha sido una aventura y sigue siendo una aventura. A mí lo que me movió a decidir a ser fotógrafo es desde pequeño las imágenes, la televisión. O sea, yo el cine lo conocí por la televisión, más que por la sala de cine. Entonces, para mí, el cine era contar historias, entender emociones, poderme motivar a decir ese personaje, ¿qué onda con ese personaje? Entenderlo, ser empático con otros personajes, que me diera ternura, que me diera coraje. Y entonces, poco a poco me fui dando cuenta que pues eso me gustaba. O sea, yo primero, antes de ser fotógrafo, soy cinéfilo. Antes de estudiar una carrera de comunicación, antes de estudiar cine, básicamente lo que yo quise hacer fue pues conocer el cine, hacer y contar historias. Y por azares del destino, como outsider, pues yo estudié fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, porque también yo decía, bueno, la parte visual me encanta. Uh-huh. Y en la escuela de foto tuve la fortuna de ver una película que a mí me voló la cabeza. Se llama Koyaanisqatsi. Una película que... Legendaria. O sea, mucha gente no, de entrada de mi generación, no la conocía. Y bueno, ahora yo creo que sería importante que muchos cineastas de estas nuevas generaciones visiten ese tipo de cine, que es un cine no narrativo. Sí, música. Creo que ahora actualmente los jóvenes cinéfilos a lo mejor les queda muy lejos esa referencia. Tampoco ha tenido como tanto, o sea, siempre ha estado como under, ¿no? O sea, no ha sido como esos grandes referentes del cine no narrativo. Sin embargo, George Lucas, o sea, que todo mundo lo conoce, Francis Ford Coppola, pues financiaron las películas, no la primera, sino la segunda y la tercera película de Koyaanisqatsi y Powakatsi, ¿no? Powakatsi y Nakoikatsi. Sí. Entonces, pues digo, regresando a mi historia, uh-huh. Vi esa película en la escuela de foto, que aparte era la clase de audiovisual. O sea, no existía ese contacto tan directo que hoy con cámaras del tamaño de un botón, pues generas imágenes. Era toda una locura y entonces era poner 48 proyectores para poder
con diapositivas, proyectar una secuencia. Que era de imagen. una gran herramienta y era muy hermosa, ¿no? Sí. Las diapositivas, yo creo que tú sí las No, sí. las llegaste a ver. Sí. Así. O sea, y los proyectores, el carrusel, entonces de repente programar 48 proyectores, pues lo que hacíamos era, en muchos casos, filmar, o sea, se filmaba, se positivaba y se cortaban los cuadros y se montaban en las diapositivas para entonces la secuencia en movimiento la podías montar para un evento. O sea, eso evidentemente la publicidad era quien echaba mano de ese mercado. Pero entonces en la escuela de foto, en Coyoacán, que todavía me tocó la escuela de Coyoacán, pues era como lo que había. Y el maestro de audiovisual nos presentó la película y yo de repente fue de ¿qué es esto? Y de repente viendo los créditos veo director de fotografía. Y yo, ¿cómo que director de fotografía? Entonces en ese momento descubrí que había una posición del cinefotógrafo, de aquella persona que hace la cinematografía o colabora en la cinematografía, el escritor de la luz, el escritor del encuadre. Y entonces en ese momento fue cuando dije, eso es lo que yo quiero hacer. Claro, porque como que lo normal o lo natural es siempre como querer ser director, ¿no? O sea, sí. Pero fotógrafo es la otra. Y bueno, no digamos staff y otras cosas que son esenciales y que luego no valoramos. Pero eso lo dejamos para más adelante. Pero es que justo creo que es interesante este punto de entender al cinefotógrafo, ¿no? O el director de fotografía, que a veces justo es una persona que está muy presente y que de repente pues, no se tiene como tan en claro qué es lo que hace, ¿no? Entonces, si quieres como empezar un poco por ahí, en las decisiones, ¿no? De la dirección, de la producción, ¿en dónde está? Precisamente digamos, lo que a mí me motivó, o sea, ver en ese momento, decir, es que, claro, hay alguien que escribe, pero en una época en donde necesitabas una máquina de escribir, es decir, necesitabas una cámara, necesitas un proceso, pues la parte técnica no la puedes separar de la dirección de fotografía. Es como un chef, no puedes aparecer así por pop a alguien que sea un cocinero sin que haya aprendido cómo picar la cebolla. Lo mismo con el director de fotografía. Tienes que tener conciencia de todos los elementos que construyen el lenguaje. Entonces, la dirección de fotografía, para mí, haber descubierto Koyanis Katsi era de, espérame, o sea, me estás contando una historia sin un solo diálogo. Y entonces esa narración, esa estructura narrativa, toma otro valor, porque entonces ya no te tengo que contar el diálogo explicativo de por qué estoy sintiendo. Házmelo ver, escúchalo, porque eso también lo descubrí, o sea, la atmósfera sonora. Soy de los pocos fotógrafos que soy fanático de escuchar bien las películas. Y no me dejarán mentir varios colegas sonidistas, amigos sonidistas, que soy el primero que les digo, a ver, todo lo que se necesite que yo pueda colaborar para que el sonido lo registres mejor, adelante. Porque también les dan o sea, si a nosotros nos dan $2, a ellos les dan 50 centavos. Sí, o sea, la verdad es que el diseño sonoro mexicano es extraordinario. Porque se escucha muy bien. Y luego en las filmaciones, pues con toda esta prisa que se tiene, normalmente el sonido es... Y les vale, o sea... que se descuida muy fácilmente, sí, ¿no? Es una prioridad como más visual, ¿no? O sea, siempre se le da prioridad a lo que está viendo y se deja un poco de lado lo que se va a escuchar que complementa, ¿no? Que es la mitad. Es la mitad de la atmósfera. Cuando te metes en una película, la veas en una sala, la veas en tu casa con audífonos o sin audífonos, la atención, ese punto de atención, de conexión con la historia, la mitad la hace el sonido, la atmósfera sonora. Oye, y entonces tú de Koyanis Katsi, digamos que esa es como la referencia importante que marca tu carrera, pero tu formación de cinéfilo venía de un cine ¿de qué tipo? Pues de todo. O sea, yo venía de... ¿no? O sea, si veníamos de ver televisión. Sí, de una familia... Permanencia voluntaria en Canal 5. Digamos, vengo de una familia que mi papá, pediatra, mi mamá ama de casa, pero que vienen de Durango, o sea, chilangos viniendo de Durango y de Zacatecas y de San Luis Potosí. Entonces era el rancho, o sea, el cine no existía más que el Walt Disney. O sea, en la infancia íbamos a 2 o 3 películas y lo demás, pues ya hay 0 referencias.
Entonces, descubrir algo tan potente como, o sea, y obviamente las pocas referencias pues era de Star Wars y a veces no nos dejaban ver películas. Mi familia soy el octavo de una familia numerosa, entonces el cine no era la prioridad. El acceso al cine no era tan fácil. Y en esas épocas, o sea, estamos hablando de los 80s, en donde el cine que veías en las pantallas no precisamente era el más culto. Entonces, pues el contacto, nunca, ¿no? no, sí, no. Entonces el contacto real era a través de la tele. O sea, Canal 11 en la noche para mí era una bendición porque de repente decía estas películas exóticas, Sí, que ¿de dónde salieron? una maravilla, ¿no? Te cuentan unas historias de otros lugares y entonces cuando dices es que quiero ir a Dinamarca, es que quiero ir a Europa, es que, claro, por el otro lado es de quiero ir a Nueva York porque vi la película de Hollywood, pero entonces empiezas a darte cuenta que hay un mundo allá afuera. Y esa motivación, o sea, Koyaanisqatsi, ¿por qué fue tan importante en mi carrera? Porque termino la escuela de foto, entro a la Ibero y conozco un par de, igual de locos que yo, que estaban haciendo su tesis sobre Koyaanisqatsi. Entonces era como de, oye, ¿conoces una película de Koyaanisqatsi que no tiene diálogos, música de Philip Glass? Y yo, ¿cómo no? O sea, esta película a mí me cambió la vida. Y terminé yéndome a Nueva York a filmar a Philip Glass. Terminé yéndome a Santa Fe a filmar a Godfrey Reggio, que fue la mejor clase de cine que pude haber tenido en mi vida. Desgraciadamente ese documental que estuvimos haciendo no se terminó porque éramos unos jóvenes imberbes, inexpertos, sin posibilidad de entender lo que era producir un documental. En las épocas en donde tenías que filmar el documental, porque el video no tenía capacidad. Te estoy hablando de 1994, 96. El video no tenía esa resolución. Y luego pues, nos tocó el error del 94, ¿no? La famosísima devaluación. Ahí se cayó la economía y se cayó el cine mexicano. Exactamente. Entonces regresamos a épocas del cine mudo, ¿no? Produciendo. Exactamente. Y se producían muy pocas películas, entonces de repente era cómo voy a entrar en esta industria. Y entonces, ¿qué es lo que me quedó? Meterme en la televisión. La televisión también me adoptó. Canal 11, o sea, me tocó en la barra que desarrolló Patricia Arriaga. Gustavo Loza andaba por ahí y entonces éramos todos los outsiders de la Ibero intentando contar historias. Y entonces nos metíamos para todos lados y pues yo era el fotógrafo de 7 generaciones, porque era yo y 2 más. Para 150 alumnos de generación, pues entonces yo era un rey en la Ibero. Cuando yo terminé la carrera, tenía más de 70 cortometrajes filmados entre ejercicios de clase extracurriculares. Rodrigo Prieto nos dio un curso y él me decía, es que en el CCC, ni en el CUEC, ni en ningún lugar hubieras filmado lo que filmaste aquí. Entonces, sí, me construí mucho en la práctica. Y entiendo por ello a los jóvenes actualmente que es de, no me importa, o sea, yo quiero hacer y después aprendo. Ya luego me di cuenta que no, sí necesitas una guía. Y claro, eso es lo que ahora estoy, digamos, en mi faceta educativa es lo que estoy tratando, porque pues tú prendes YouTube, abres YouTube y te aparecen 750,000 tutoriales, pero ninguno hila nada. Entonces al rato es como estar haciendo ejercicio solo con el brazo izquierdo y entonces tu brazo derecho está flaco, pero el izquierdo súper robusto. No estás haciendo ejercicio, estás construyendo, o sea, es lo mismo con el cine. No estás construyendo discursos, no estás construyendo películas, haces... Que normalmente a lo mejor mucha gente piensa que el fotógrafo no construye las películas, sino está sirviendo al guionista, al director, ¿no? O sea, por eso siento que hace falta como más testimonios de fotógrafos, ¿no? Una vez publicamos un libro con los testimonios de los fotógrafos del cine mexicano, un libro que hice con mi querida amiga Elisa Lozano, ¿no? Y ya habíamos hablado, y ahí están reunidos. O sea, es increíble que en México, que es un país con tanta tradición de fotógrafos, faltaba algo así, ¿no? Y todavía sigue faltando, ¿no? O sea, porque como entender técnicamente cómo se trabaja la imagen, ¿no? Es algo que no cualquiera te sabe explicar, ¿no? Y tiene que ir las dos partes. O sea,
si tú ves en la historia pictórica, o sea, en las artes en general, el maestro se construye no solo de la parte teórica, sino también de la práctica. Entonces, la cinefotografía no se puede desprender de la tecnología, no se puede desprender de la técnica, porque entonces yo tengo que tener la solución y no voy a poder destapar una beta creativa si no sé si sí se puede o no se puede realizar o lograr con los recursos que tengo, porque entonces pasa lo que nos ha pasado muchos años, que de repente llegan a presentaciones de comerciales, es típico, ¿no? Te llegan con imágenes de Batman y te llegan con imágenes de películas de millones de dólares y es que quiero hacer esto para el comercial que vamos a hacer mañana. Ok, y me vas a dar los 2 millones de dólares que necesitamos para iluminar el set que me estás planteando. Ah, no, pero quiero que se vea así. Pues entonces no se puede. Que bueno, así en tu trayectoria has vivido como muchas de esas experiencias y hazañas. O sea, digamos, tu ópera prima como fotógrafo fue Matando Cabos. Está esta famosa escena del Estadio Azteca, ¿no? Sí, que ahí digo, la anécdota, digo, sí hay que darle el ¿cómo se llama? El crédito a quien fue el que levantó esto, que fue Billy Ferropsa. O sea, en el guión decía, era un Jetta, no era un Audi. Y decía, pues, el coche choca, porque la historia necesitaba separar a los personajes. Ujú. Así de sencillo. Y de repente llega Billy y dice, no, es que hay que hacer una superproducción y hay que traernos a Estados Unidos a los supervisores de acción. Y de ahí, pues ya lo demás es historia. Y es cuando propone que el auto entre al Estadio Azteca y salga volando. Y salga volando. Por un túnel en las tribunas, ¿no? Sí, y eso fue toda una consecuencia de sucesos que pues, fueron llevando una cosa a la otra. O sea, llega el supervisor David Barrett, llega a México. Y si es que cuando íbamos llegando, vi una fábrica gigantesca que estaría padrísimo hacerla ahí. Y pues ahí tienes a todo a Lemon Films buscando a ver por dónde llegó el avión, qué tipo de fábricas. Ahí vamos a buscar las fábricas por todos lados y nos echamos un scouting de 2 días, que pues ahí vamos en el tráfico de la Ciudad de México, que era igual de pesado que hoy en día. Y de repente pues era como veíamos fábricas, no, pues es que no hay un espacio claro que se pueda hacer todo junto. Y en eso pues, llega David y le pregunta a Billy, oye, ¿no tienen algún lugar así como emblemático que puedan en un momento dado que sea pues como un estadio o alguna cosa así? Y de repente dice, claro que lo tenemos. Y pues ahí se empieza a mover los contactos familiares. Y 1 hora después estábamos scouteando el Estadio Azteca y entonces David dice, wow, es que aquí está el rollo. ¿Y qué pasa si aventamos el coche a la cancha? Y empieza toda la parte operativa y de lo que creo que nos sentimos muy orgullosos todos los que estuvimos, o sea, que fuimos parte es que dijimos, sí se va a poder. Porque en un momento los gringos vinieron y necesitamos un robot porque no vamos a poner a nadie adentro y entonces el robot va a aventar el coche y hay que quitarle el motor y todo por control remoto. Y cuando llegó el presupuesto fue de no, pues olvídalo. O sea, cuesta lo que 3 películas. Y en eso sale Alex Vázquez y Julián Busso y dicen, nosotros lo hacemos. El héroe cinematográfico mexicano. Y Julián se sube al coche, lo protegen para que no le pase nada. Y pues ahí sí fue de todos de decir, a ver, o sea, sí lo vamos a lograr y tenemos que hacerlo y lo logramos. Y sí fue un parteaguas porque la película, digo, los escritores pues fueron Tony Dalton, Alejandro Lozano y Christoph, que en realidad pues vamos a hacer una película con secuencias inspiradas en las películas que nos gustan. Queremos hacer una película que nos entretenga. Una comedia negra. Una comedia negra y que nos, o sea, que podamos pasar un rato entretenido y divertido. Y de repente se fueron como bolita de nieve, empezó a crecer, a crecer, a crecer y es una de las películas, al menos en mi carrera y de mi conocimiento de la producción en México, que se produjo tan rápido y que a mí me sorprende la cantidad de gente que conoce la película. O sea, bueno, lo veíamos en la función de la Cineteca y había mucho entusiasmo. Y sobre esa escena en particular,
me llama la atención porque, bueno, si era necesaria, no sé ustedes qué opinen, pero vi la versión española, porque hay una versión española de la película, y se me conserva esa escena que pudo haber cambiado. Pero claro que sí es importante una escena construida a partir de la producción, no en el guión, sino de la producción, como nos explica Juanjo, y que se haya conservado en otra de las en versiones, otra versión. pudieron haber sido distintas, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos muy rápidamente. Estamos de regreso en Corre Cámara Radio. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram como Corre Cámara Cine. También nos pueden seguir en nuestros respectivos X. Yo estoy como Ali López 18 y Hugo, ¿tú cómo te encuentras? @Hugo_Lara, _Lara. Y además el portal, ¿no? El portal correcamara.com.mx, donde también está Batalla de Críticos, otro proyecto hermano de Corre Cámara Radio. Pues seguimos hablando aquí con Juan José Sarabia sobre pues, esta carrera que has tenido en el cine nacional. Ya hablamos un poco de Matando Cabos, ahora no sé, podemos hablar de este siguiente largometraje que es Vuelven, que aparte pues tiene como este cambio de género, ¿no? Digo, te enfrentaste, ya lo hablamos un poco en Matando Cabos, con el cine de género, ¿no? Con este cine que busca pues entretener, que busca la acción, que no busca tal vez una profusión tan estética, ¿no? Y envuelven pues igual es el cine de género, cine de terror. ¿Cómo es enfrentarte a los géneros? Que entre ambas películas, bueno, hay como 15 años o más o menos. Y muchos otros largos, ¿no? Sí, o sea, y varias películas más y series y... Ajá. Digo, yo te diría, o sea, el género, al final del día, el tema de Vuelven es que es una película transgénero. O sea, no es solo terror, o sea, es fantasía, pero tiene muchos elementos realistas. Entonces era una película que yo cuando leí el guión dije, es que esto, ¿cómo lo podemos abordar? Aparte tenía todos los elementos que siempre te dicen en todos lados, no te metas ni con niños, ni con animales, ni con efectos visuales, y teníamos todo en el mismo paquete. Entonces, cuando yo leí el guión dije, es que estas son de las películas o que es una joya o va a ser una reverenda basura. Y la gran fortuna fue el equipo que se formó. O sea, la fortuna de Vuelven es la dirección de arte, o bueno, el diseño de producción de Ana Solares, Hiromi Kamata, ahora gran directora como asistente de dirección, Isa López como escritora directora, que pues un equipo maravilloso. Sí, ya dio el brinco a Hollywood. Y yo hasta que terminamos la película me di cuenta que yo era minoría, la mayoría eran mujeres. Entonces yo pero pues cuando no te interesa o no te preocupa el tema de género y cuando la gente está en un equipo para hacer una muy buena película y contar una buena historia, las cosas suceden. Claro. Y quitarle esas etiquetas que no necesitan. Entonces, Vuelven fue un proyecto de esos que ojalá pueda volver a tener en algún momento ese Dream Team que sí se gestó, o sea, entre música, diseño sonoro. O sea, Martín Hernández hizo el diseño sonoro. O sea, tuvo todo lo que necesitaba la historia y que todos colaboramos con nuestro granito de arena y que pues, al rato ves la película. O sea, yo cada vez que veo la película lloro. O sea, y sí me puedo jactar, y eso pregúnteselo a Isa, de que fue el primero que lloró enfrente de o sea, cuando vi la copia de trabajo le dije, es que esto me está conmoviendo. Porque a mí lo que me interesa con las películas es que me conmuevan. Hay películas, y sobre todo las de género, la mayoría de la gente va al cine a ver una película de género para la emoción. Nada más para que aquellos que nos escuchan y que no han visto la película, cuéntanos, Ali, un poco de qué va. O sea, Pues va como esta idea de unos niños que están siendo perseguidos, ¿no? Atacados por un ente que no quiero spoilear, ¿no? Como de qué va, pero justo tiene que ver con este
momento de violencia del país, pero también con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, creo que la película va básicamente sobre eso, ¿no? Unos niños que se están viendo encerrados, que se están viendo rodeados por males que parecen infantiles en algún momento, pero por otro lado son demasiado reales y que tienen que ver con toda esta situación que en estas primeras décadas del siglo en México pues han estado rodeando política y socialmente a nuestra sociedad. Oye, y dinos, ¿desde qué momento, Juanjo, tú te involucraste en ese proyecto en particular? Porque a veces no sabemos cuánto participa un fotógrafo más allá del rodaje, ¿no? Ya hablaste que también estuviste al pendiente de la postproducción, de audio, o sea, ¿cómo es tu participación? De hecho, en esa película entré en una proporción micro, que digo, no aparezco en créditos, pero fui coproductor. O sea, la cámara con la que se hizo era mía. Y digo, más allá de una cuestión económica, pues para mí era muy importante participar en un proyecto desde la gestión del proyecto. Entonces, los ajustes de guión estuve yo presente, sugiriendo, planteando, cuestionando, porque también una de las posiciones, lo que no te cuentan en la escuela ni en ningún lado es lo incómodo que puede llegar a ser la posición del fotógrafo o del cinefotógrafo. Eres el abogado del diablo. Tienes que cuestionar el lenguaje. No por ser el... No por estar molestando. No por estar molestando, ¿no? Como decía Octavio Paz, el chingaquedito. O sea, lo haces para que todos, al menos en mi posición, es para que todos tengamos clara la historia que quiere contar la dirección. Y entonces, al tenerla clara, tienes que cuestionar para dónde no te debes de ir y para dónde sí te tienes que ir. Y de ahí surgieron varios dichos que los sigo manteniendo toda la vida, que Isa decía, es que es tan fácil en la comedia irte al terror como en el terror irte a la comedia. Y entonces no es, y Hiro decía, es que lo único que necesitamos hacer es mantenernos en el género. Que te rías o que llores. Y Vuelven tiene componentes, no quiero spoilear, pero tiene componentes que te hacen sentir de una forma distinta. En un entorno, y la propuesta visual fue, es que esto está sucediendo en una realidad que nos duele a todos. Entonces tiene que tener una postura documental. Tiene que ser prácticamente un discurso. Por ahí hay unos 43 pintados en las paredes, camuflajeados, que para quien les interese y nos estén escuchando, que puedan ir a ver la película y ver en dónde están esos 43 escondidos, que tiene que ver con las desapariciones, que esos números han crecido, y en esa conciencia social todos suscribimos a decir, tenemos que hacer una historia que te haga conmover con los niños. Y con un equipo maravilloso, o sea, Fátima Toledo como acting coach de los niños, pues hizo un trabajo genial que le otorgó a Isa una posibilidad de dirigir a los niños como lo que son, niños. No, y los diálogos eran construidos como los personajes que son. Que eso es lo que a mí me pesa mucho en muchas películas que me ha tocado trabajar, en series, este diálogo no es del personaje. Entonces aquí me regreso pues, al tema de la estructura del guión. Entonces yo soy de los que tengo que, o sea, oye, eres fotógrafo, tú a lo tuyo. No, o sea, yo también tengo que cuestionar por qué un personaje está haciendo lo que está haciendo si no tiene lógica. ¿Cómo voy a fotografiar algo que no es lógico, que no tiene razón de ser? Y entonces en Vuelven lo que hicimos fue darles estructura, y el éxito de la película fue que hicimos tomas adicionales después de haber editado. Que eso nunca se lo dan a las películas mexicanas por sistema. Entonces nunca vamos a dejar de ser ópera primistas, un cine de ópera primistas, si no te dan la oportunidad de corregir las cosas antes de que salga la película. Como no, sí. Es que es un sacrilegio regresar a hacer un retake o hacer una toma. El presupuesto. Sí, no, es pues reserva una semana. ¿Cuánto te puede llegar a costar una semana? Que aparte todos lo hicimos de favores. Digo, yo ya no estaba en el proyecto, o sea, yo estaba ya en otro proyecto, entonces lo que hice fue asesorar
al fotógrafo que se quedó. Estuve yendo todos los días, o sea, no es de que me vaya, adiós, ahí termina. Sí, ¿no? te entendiste, ¿no? Porque al final del día la lógica del lenguaje tiene que ser el mismo. Sí, y esto que mencionas de ser un país ópera primista, sí es algo que vale la pena analizar, ¿no? Porque de pronto es ese número de que, es que este año se hicieron ya más óperas primas que nunca. Pero es cierto, hay que ver qué significa eso, ¿no? O sea, porque cuántas segundas películas, cuántas terceras, cómo se puede realmente construir una carrera. No es suficiente hacer una ópera prima, ¿no? Sí, de Exacto. cuánta construcción de una carrera podemos estar hablando, ¿no? En los últimos años. Sí, que es, por ejemplo, de estas cifras que a lo mejor faltan ahí, ¿no? O sea, realmente faltan ahí en los anuarios estadísticos, en las cifras oficiales, saber cuántas carreras en dirección sí se están desarrollando, en fotografía, en cada disciplina, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, ese tema de construir carreras que en Hollywood es lo que saben hacer. Sí. O sea, a mí me tocó ver muy de cerca la carrera de Cary Fukunaga, por ejemplo, que su primer película fue hecha en México. La del tren, La ¿no? de Sin Nombre. Sin Y que Nombre, estuvimos ahí en la Casa Buñuel, que antes de ser la sede de la academia, fue en la oficina de Everardo Gut, de Luis Sanz y de un servidor. Ahí estábamos metidos y yo hacía postproducción porque siempre, digamos, mi dark side antes de, digamos, de fotografiar. Bueno, siempre he fotografiado, pero en algún momento, antes de Matando Cabos, yo ya había decidido irme al mundo de la animación. Entonces me fui a estudiar a SIGGRAPH, unos talleres de cine digital y como empezar a migrar al mundo de la animación. Hoy estaría en inteligencia artificial o en ILM o en algún lugar. Pero dije, no, me quiero quedar en México haciendo industria. Y pues llegó el Patas, Alejandro Lozano, y me dijo, oye, ¿quieres hacer la película que va a cambiar el cine mexicano? Y dije, ay, sí, cómo no. Sí, Corte a Matando Cabos. Y pues sí, creo que pusimos un granito de arena y en ese momento histórico logramos cambiar la forma en que se percibía el cine mexicano y poner en el pedestal o en la palestra, los cines, una opción que fuera distinta a la que estábamos viendo en ese momento. Entonces el gran aprendizaje es, hay que ser outsiders, hay que luchar por hacer las cosas de forma distinta. Entonces hay que estudiarlas, hay que analizarlas y luego aprender de ello y transmitirlo a las nuevas generaciones. Claro que vale la pena decir que Juanjo, además de su actividad como fotógrafo, tiene una importante actividad en el ámbito académico como maestro en algunas escuelas, en la Ibero, en el CCC. En la Ibero, en el CCC, pues he dado talleres y masterclass por todas las escuelas sabidas y por haber. Y además como participas activamente en la Academia Mexicana. La Academia Mexicana y en la AMC. Ciencias y en la Academia, la AMC es la Asociación Mexicana de Cinefotografía. En esta idea me gustaría regresar a lo que se platicaba un poco en el bloque pasado, ¿no? ¿Cómo era el aventurarse a ser fotógrafo en los 80s, 90s, ¿no? De conseguir una cámara, conseguir los lentes, ¿no? Diferentes tipos de películas, diferentes tipos de papel para la impresión también, en el cine pues igual. Ahora parece que todo es como muy sencillo, ¿no? O sea, como solo su teléfono, agarro mi teléfono, incluso la iluminación, vas a cualquier tienda de conveniencia y venden de estas lámparas redondas que tienen los 20,000 colores que quieras, ¿no? Pues cómo te enfrentas también a esta parte, tanto de la manera creativa como de la manera académica, de decir que pues, no es tan barato, ¿no? O sea, no es tan barato en el sentido de no hay que abaratar. No es porque tengas el Photoshop, ya eres diseñador. Exactamente. Sí. Acabas de tocar una fibra muy, muy fuerte. O sea, a mí en lo personal, y creo que, hay un discurso que estamos manejando muchos en la industria y en general en el planeta, es que se ha devaluado la imagen. Se ha devaluado en el sentido de que ya hay tanto que ya no puedes darte el tiempo de valorar las cosas. La imagen
el mismo sonido. O sea, se produce tanta música, se producen tantas cosas al mismo tiempo que entonces ya se diluye el poder del mensaje de la narrativa. Entonces, cada vez se vuelve más difícil. Es paradójico porque cada vez se vuelve más difícil sobresalir, pero cada vez es más fácil acceder. El problema de las democracias. La democracia mediática nos ha traído esto. Y entonces ahí hay un efecto que ha causado y ha mermado en términos de calidad. ¿Qué significa ver bien, escuchar bien? Y entonces no porque lo veas en una pantalla de 6 pulgadas, si ustedes hagan el ejercicio. O sea, ver una película en un celular y luego verla en una pantalla grande, vas a ver cosas que son radicalmente diferentes. Y entonces todo el mundo está ahorita apostándole a la pantalla chica. No porque sea o sea, no hay que satanizar tampoco los formatos y la distribución masiva, sino en el sentido de lo que nos hace falta es poner atención. Cómo llamar la atención, cómo hacer que tengas esa, digamos, recuperación del interés a lo que tú estás contando. Si estás en un río caudaloso de contenidos. Entonces, me topo todos los días que de repente digo, no puedo creer que en la publicidad de millones de pesos la gente se ve verde. Y entonces yo los veo y digo, es que se ve muerto el personaje. Veo los colores, veo las saturaciones, la exposición, en donde la narrativa se vuelve ya como un artículo de lujo. Y entonces ahí yo más que verlo como un terror, lo veo como un espacio de oportunidad. Por eso los talleres que digo, ahorita todo mundo ahí abres YouTube y te digo tutoriales por arriba y por abajo. Pero en el momento en que llegas a la cancha, pues necesitas los elementos y homologarlos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para salir en televisión tienes estándares que pues resulta que las cámaras que nosotros creíamos que sí podían llegar a un estándar igual y no lo llegan. Y entonces por eso Netflix, Amazon, todas las digamos, los originales de las plataformas te dicen, puedes usar este tipo de cámaras, puedes usar este tipo de postproducción, este tipo de elementos, porque el mínimo, yo no sé en qué pantalla lo vas a ver, pero yo tengo que garantizar que en la más grande se va a ver bien. Y se va a ver bien en términos de profundidad, de color, de perspectiva, de toda la estructura. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Pues sí es muy difícil porque ahorita me están poniendo a competir con alumnos o exalumnos que llevan 1 o 2 años de trabajo y que no tienen la experiencia de problemas a los que se van a enfrentar. Me ha tocado varias veces en donde digo, es que las condiciones que me estás dando no se puede hacer. Llévate quien quieras. Y 6 meses después, oye, Juanjo, creo que sí te necesitamos. Digo, pues tú no quisiste evaluar la calidad. Y entonces ahí es donde yo me pongo a cuestionar y a toda la industria digo, ya perdimos esa necesidad de la calidad auditiva, visual. No digamos rigor, ¿no? Sí, y no digamos el contenido. Y yo creo que también como audiencia, también somos a veces cada vez menos exigentes y aparte también como que nos da igual, ¿no? O sea, laxos, ¿no? ajá. Mientras se vea, Mientras ¿no? se ve, y lo desechas. Y se desecha tan fácil como hacerle el scroll. Y eso está sucediendo en las películas. O sea, tú llegas a una plataforma y por más que te hayas comprado tu televisión en el Buen Fin, enorme, gigante. O sea, yo lo que hice en mi casa pues, fue tratar de reproducir un poco la experiencia cinematográfica. O sea, una pantalla que pues, me costó una lana, un sistema de sonido que me costó una lana, pero bueno, asequible. O sea, lo pude pagar en abonos y veo las películas como se deben de ver, entre comillas. Oye, ¿tú crees que, digamos, esa experiencia que tú tuviste con tantos cortos que hiciste, todavía con películas, ¿no? 16 milímetros, 35. 16 y 35. Toda esa experiencia de trabajar con esa película, la sigues usando, te da una ventaja hoy, aunque el soporte es digital. Lo que te da el cine fílmico, o sea, el soporte fílmico es que tu cabeza pienses como un elemento
tangible. Y sobre ese elemento tangible, entonces, toda la parte visual de entender el tiempo, de entender las capas, es más fácil de comprender. Pero, digamos, es muy paradójico lo que voy a decir, pero es que ahora todo lo que era limitado por el cine, hoy ya lo tienes libre. ¿A qué me refiero? A que yo, cuando la primera cámara digital que llegó a mis manos fue, wow, por fin tengo la fábrica de Kodak en mis manos. O sea, puedo fabricar el tipo de película que yo quiera. Además, tengo mi laboratorio, entonces ya no voy a estar llorando por los rayones porque es ese paso de tiempo, porque la calidad que pues en el laboratorio en México no era tan constante. Y entonces para mí fue una gran ventaja, pero yo ya sabía lo que requería y lo complejo que es llegar a un resultado. Lo que hoy está sucediendo es que es tan fácil llegar al resultado que no estamos valorando esa complejidad de llegar al control. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la gente llega creyendo que está con el celular se resuelve y a la hora en que el celular no lo resuelve, entonces tienes estrobos, tienes flickers, la gente se ve como muerto. Los colores es de, oye, me ha tocado a varios clientes que dicen, oye, pero es que mi campaña es azul. El color azul de mi marca no está ahí. Pues claro, si lo estás iluminando con tungsteno, nunca vas a llegar. Nunca vas a llegar a ese color. Y luego es un azul cielo por acá y un azul. Y entonces homologar todo eso, claro, pues por eso siguen existiendo las cámaras de alto rendimiento. Que dices, bueno, ya en postproducción, pero muchos puristas, muchos puristas me van a odiar, pero pues, el cine digital rebasó desde hace tiempo las características que el fotoquímico da. Ah, sí. Sí, ya o sea, desde hace varios años. Pero de todas formas, como que hay una textura que... Claro, pero yo puedo emularte esa textura y eso es una de mis grandes baluartes, porque pues claro, yo pasé muchos años viendo a través de un finder de fotoquímico, viendo el negativo. Soy de los pocos fotógrafos que todas mis películas me las pasé en el laboratorio, en el centro de postproducción, viendo los resultados. Y entonces hoy sí le puedo hablar a un colorista sabiendo cómo y qué cosas son las que se piden. Entonces, claro, los DITs me odian porque pues les corrijo la plana y hay mucha gente que está vendiendo algo que no es el DIT, Digital Image Technician. Es un técnico en imagen digital. O sea, es el subchef. Es el que tiene que hacer que las cosas sucedan. No me vas a proponer, no vienes a ser creativo. Esa es mi chamba. Lo que necesito es que todo lo que yo necesito lo ejecutes. Sería más un paramédico. Y acá me sorprende que de repente quiero un buen DIT, pues porque como no sabes cómo se tiene que calibrar la cámara, no sabes cómo colocar la luz para que el color se vea como debe de ser. Entonces cuando te piden el azul XZY, el Pantone 730, pues ahí todo el mundo está pariendo chayotes. O sea, desde eso... Está mal registrado desde el principio. Claro. La cámara y mal iluminado, etcétera. Sí, el registro, o sea, digamos, el gran proceso completo es la adquisición, la intermedia y la exhibición. Y el terminado. Esos 3 puntos los tienes que dominar como director de fotografía. Incluso con el digital, pero ¿qué pasa con la preservación? O sea, ese es otro tema, porque hay otra de esas fibras, anecdotariamente, pues matando cabos se perdió el negativo original. Pues eso es increíble, ¿no? Justo para que no tengamos que arreglar este bloque en post, vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos hablando de muchos temas que tenemos todavía en el tintero. Seguimos en Corre Cámara Radio. De regreso en Corre Cámara Radio desde las instalaciones de la SOGEM, que muy amablemente nos permiten grabar aquí. Pues nos quedamos, Hugo, con un tema ahí a la mitad, la preservación. Sí, yo creo que es un tema que vale la pena mencionar y sobre todo desde el punto de vista de los fotógrafos, ¿no? En este caso de Juanjo, nos contabas que en Matando Cabos pues tuvo ahí una situación insólita, ¿no? Una película filmada en 35 y con... Matando Cabos fue la primera en muchas cosas.
O sea, de hecho fue la primera película en color. No fue la primera película completa en intermedia digital, porque eso fue Temporada de Patos, pero pues esa fue en blanco y negro. O sea, y fue intermedia digital por la necesidad de hacerse en blanco y negro, porque revelar en blanco y negro en México era imposible. Y entonces Temporada de Patos es la primera que se hizo completa, pero somos prácticamente contemporáneos, y Matando Cabos fue la primera película mexicana que en su totalidad se hizo con intermedia digital. Es decir, se filmó en 35 milímetros y su postproducción se hizo en digital. La tecnología que había en el 2003 pues era lo que hoy es un QuickTime, para los que entienden eso, un QuickTime 422, o sea, una cámara de estas graba mejor que el formato. Pero la gran diferencia entre adquisición de cámara y conservación o exhibición, pues esos formatos son muy robustos al final del día. O sea, tú lo que vemos en la televisión, lo que ves en una transmisión, lo que ves en la pantalla de cine es sumamente comprimido. Pero no sabemos cómo va a ir avanzando la tecnología. Entonces aquí viene el tema de la preservación. ¿Qué preservas? ¿Qué es con qué te vas a quedar? ¿Qué vas a guardar de tu proyecto? Y yo me iría más allá. ¿Qué vas a guardar del cine? ¿Cuál es el protocolo? La UNESCO tiene un protocolo de conservación y es algo que para mí se me hace vital. O sea, una sociedad sin que guarde su historia, pues es una sociedad con Alzheimer. Entonces, que no nos sorprenda que dentro de 20 años repitamos los mismos errores que se cometieron. O sea, yo creo que pues, habría que preservar bien lo que tenía que suceder en los conflictos de Medio Oriente para que hoy no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo en el Medio Oriente, ¿no? Y se ve, ya sabemos quiénes no estudiaron historia, quiénes no les importó la preservación, porque son los que están repitiendo los mismos errores. O tienen una justificación para repetir los mismos errores y lo tienen muy consciente que los hace peor. Entonces, al guardar las cosas, o sea, Matando Cabos en el sentido, primer película que se guarda en intermedio digital, pero nos pidieron cortar negativo, cosa que hoy ya es así absurdo, o sea, aunque filmaras, porque hay muchas películas que se hacen fotoquímico, pero a la hora de transferir la imagen, de escanearla, pues ya escaneas, sí, no cortas, no necesitas cortar. Nosotros sí. Nos pidieron porque era muy caro, por 1000 razones. Y el caso es que pues, se cortó la película, o sea, se editó, se cortó como tradicionalmente, como si hubiera sido fotoquímico. Como antes se hacía. Como antes se hacía. Yo, de hecho, la película la preparé para hacer la fotoquímica, porque nosotros nos enteramos que iba a ser intermedio digital 3 días antes de empezar el rodaje. Entonces yo preparé la película para fotografiarla y está fotografiada fotoquímica. La única razón por la cual yo me urgía decidir si íbamos por intermedia o no es porque Alejandro y la decisión del look de la película tenía que ver con un proceso que es el Silver Retain, que básicamente es echar a perder tu negativo. Lo revelas de una forma en que no se vuelve estable y entonces el negativo se va degradando y se pierde. Como, granulosa, plateado. Es como más que nada, o sea, porque era digamos, hay diferentes matices dentro del proceso de Silver Retain. Básicamente es retener la plata. Entonces, en la gelatina, lo que sí es en el momento en que tú retienes la plata, porque lo que sucede cuando tú fotografías se genera, o sea, la energía se mete en la imagen latente, la llevas a revelar y ya que se reveló, digamos, lo que hace es quitar la plata donde no se expuso, la tira. Y después de varios procesos, digamos, esto en gran resumen, pues lo que haces es fijarla y después se le retira toda la plata. Entonces tú te quedas con un elemento que no es estable, que es estable y te va a durar muchos años la imagen porque no está el elemento activo que es la plata. Se la retuvieron, o sea, la quitaste. Y entonces Silver Retain es retener la plata en el negativo. Entonces lo que hace es que se sigue degradando. Entonces aunque ya lo hayas fijado, se sigue degradando la imagen. Entonces 20 años después ya no tienes nada. Claro, un negativo lleno de plata. Entonces ese proceso anula la garantía de Kodak, que es la emulsión que yo utilicé. Entonces las secuencias de Mascarita en blanco y negro son filmadas en blanco y negro. No es película en color transferida.
Está fotografiado, iluminado, filtrado como película de blanco y negro. El color que ven es el color. O sea, es una película que Daniel Amado fue el colorista. Lo único que básicamente hizo fue ajustar, homologar, empatar y darle ese look de Silver Tain, que es más contraste, porque recordemos que en esa época, cuando se estrenó la película, todavía proyectábamos en película. Entonces la naturaleza del contraste se deslavaba. O sea, tú veías las películas grisáceas en el cine. Y luego pues te costaba más con películas más sofisticadas que tenían más contraste, que era la Kodak Premiere, que sus características era básicamente una película más contrastada. Que era, Pedro Armendáriz se burlaba de nosotros y nos decía, ustedes son los TV guys, porque se parece, o sea, ustedes hacen todo para que parezca televisión. Entonces se burlaba de nosotros, pero pues al final del día estaba muy orgulloso también de la película. Y todo el proceso en nivel técnico pues fue muy, muy laborioso, muy complejo. Yo me quise proteger y hacer copias en HD, en todo lo que hubiera en ese momento, precisamente para preservar, para que se pudiera hoy en día, 20 años después, ver la película, seguirla viendo. Porque creo que ahí sí es importante, la sociedad se mide cada año, o sea, podemos ver 1954 con el cine que se estaba haciendo en ese momento. Sí. La cultura popular se genera y es un corte, como hablaba alguna vez de los almanaques, ¿no? O sea, el almanaque que es una rebanada del tiempo. Entonces en el almanaque decía cuánta gente vivía en los países, qué tipo de economía tenían, cuáles eran sus culturas, o sea, un corte cultural por año. Entonces las películas tienen que reservarse y cuidarse para que dentro de 40, 50 años sepan qué era el 2026. ¿Qué veíamos en el 2026? Iniciábamos el programa hablando de eso, ¿no? El 69 y la llegada del hombre a la luna. O sea, ¿qué hubiera sido ese alunizaje si no tuviéramos la posibilidad de verlo y verlo y verlo? Una y otra vez. ¿No? O sea, es diferente. Y por algo Estados Unidos tiene la hegemonía porque se ha encargado de vendernos lo que ha preservado. O sea, por algo. Y eso de que el cine te garantiza 100 años es muy relativo, porque si te garantiza 100 años, sí, solo si haces separación de color. Es decir, película en blanco y negro para el canal rojo, película blanco y negro para el verde y para el azul. Entonces, cualquier película que tú quisieras preservar por 100 años, necesitas hacer el proceso de separación. Eso Kodak nunca te lo decía. Entonces te decía, tu película te dura 100 años. Sí haces ese proceso. Entonces, si tú visitas las bodegas de sal que tiene Warner, ¿por qué en sal? Porque entonces no hay humedad, entonces te evitas los problemas de explosiones de cinetecas y demás, de que se quemen por el nitrato, y entonces toda la humedad y todo el control tiene que ser muy riguroso. Pero no estamos preservando objetos, estamos preservando la cultura de una sociedad. Y eso es lo que a mí me parece inaudito, que en México nunca hemos sido, digamos, conscientes de la importancia de guardar las cosas. Por más que sea Matando Cabos, hoy sigue haciendo que la gente se ría. Y es un retrato del 2004, de qué es lo que estábamos viendo. Entonces ese es para mí, un cine sin preservación es una sociedad con Alzheimer. No, y ahora, por ejemplo, en este año mundialista, con las renovaciones de los estadios, ese interior del Estadio Azteca ya no existe, ¿no? O sea, hoy la gente que hoy entra al Estadio Banorte, ¿no? Ya no va a ver esos interiores que están filmados en esa película, ¿no? O sea, también es forma de preservar espacios, lugares, zonas de la ciudad que se pueden perder, ¿no? Si no existe esta conservación. Y ahorita en el corte comentabas de estas fotografías de los premios Ariel que lo del nuevo milenio parece que es lo que no tenemos tan fresco, ¿no? Sí, pues me tocó hacer el proceso, o sea, ser parte del equipo de curaduría y de trabajo para celebrar los Arielados, o sea, a mejor fotografía. Esto fue hace como 7 u 8 años y ahorita no tengo clara la fecha. Pero lo que sí te puedo decir es que del 2005 para atrás fue muy sencillo encontrar negativos o fotos impresas con una alta calidad
a las cuales yo las retoqué, las restauré. Del 2005 para atrás, muy fácil. Del 2005 para adelante, un dolor de cabeza porque no se preservan, porque ya no existe la posición de foto fija. Fíjate que nos pasó lo mismo. El año pasado publicamos con Estudio Churubusco, nos invitó a participar en este libro de los 80 años, el cuarto volumen, sobre los últimos 10 años. Y se hizo un trabajo iconográfico en paralelo para poner exposiciones y esto, el otro, y fue lo mismo, ¿no? O sea, los investigadores estaban muy contentos, fueron a la Cineteca acá, encontraron fotos de los estudios Churubusco casi de todas las décadas, menos de las dos últimas, ¿no? Ahí es donde se sufría mucho porque no había ya, o sea, no las tenía la Cineteca, estaban hay mucho material en digital y además el problema del digital es que, claro, el digital de hace 20 años pues eran fotos muy pequeñitas, ¿no? Que no funcionaban. Sí, para impresión ya están prácticamente obsoletas, ¿no? ¿Y qué está pasando si eso pasa con las fotos fijas, qué pasa con las películas? O sea, también pues está cambiando el tamaño. Y con el sonido, ¿no? También lo que comentábamos, ¿no? O sea, y el sonido, ¿no? Los DSPs van a seguir funcionando ¿cuánto tiempo? ¿O va a haber otra tecnología que los sustituya? Desgraciadamente hay un mercado detrás. O sea, hay una industria que nos quiere vender los respaldos o los soportes con los cuales... Entonces todo el mundo te vende la idea de mi respaldo, mi soporte es el mejor. En una sociedad de consumo en donde año tras año te están renovando, o sea, la computadora te está cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cada 6 meses anuncian el nuevo modelo y salió la nueva cámara y salió el nuevo... Y sin embargo, pues el nuevo celular con el nuevo código, con la nueva, o sea, y ahora estamos viendo fotografías de la luna que se tomaron con un celular. Y sí, claro, hay muchísimo más tecnología, pero no necesariamente con la mejor calidad. O sea, sí tienen muchas ventajas. O sea, hoy te digo, hemos llegado a que tenemos mayor capacidad de registro, pero todos a 72 dpi, o sea, puntos por pulgada, es una densidad mínima, que para una impresión pues termina siendo de 2 por 2 centímetros. Si yo quiero ver una foto, pues la quiero ver de 50 por 50 centímetros o las fotografías espectaculares de 2 metros por 1,50. Claro, ¿cómo funciona la pantalla de cine? Pues funciona porque se proyecta a la distancia y se amplifica, y por eso las salas de cine tienen un margen que muchos centros comerciales y de estos multiplex no lo respetan. Hay un estándar que tú tienes que determinar de la distancia mínima, o sea, no te puedes acercar más de la misma altura que tiene tu formato a la distancia. O sea, si tu pantalla mide 5 metros de altura, tú no te puedes acercar a menos de 5 metros para que no veas la textura del píxel, la textura del grano, o sea, para que veas la forma estructural de la imagen. Es como si vieras en los periódicos de hace 40 años el offset, estos puntitos, ¿no? Entonces, claro, pues llenémosle 5 lugares más adelante, al fin el público no se va a quejar. Y entonces al rato te da tortícolis, por un lado, y segundo, estás viendo elementos que no deberías de ver. Y todas las salas hoy en día, por este concepto del multifamiliar cinematográfico, en donde te ponen 50 salas en el mismo complejo, pues se están tratando de aprovechar hasta el último rincón. Y bueno, pues si se quejan, pues velo en tu celular. Entonces sí ha habido una pérdida de concepción de la calidad. Y sí, yo les diría y les recomendaría, yo sé que eso en las salas de cine me van a matar, pero vayan al centro de la sala. Ahí donde se sienta el ingeniero de sonido, ahí busquen el lugar. Al centro de la sala. Ni hasta el fondo, ni hasta adelante. En el centro de la sala. Ahí es donde mejor se escucha, en donde se diseñó el sonido y donde la estructura visual tiene la mejor respuesta. Porque no empiezas a percibir las sombras de la óptica, que se empieza a ver oscuro, y no es la óptica de la cámara de origen, sino es la óptica del proyector. Porque pues depende qué sala, qué complejo, qué distribuidor, etcétera,
pues, qué tipo de proyector, porque no todos tienen los Christie láser súper increíbles que son un sistema de proyección. Y un sistema de proyección trae lentes y entonces genera aberraciones, como la cámara genera aberraciones a la hora en que adquieres la imagen. Cuando se registra. Entonces ese registro, pues sí, ya se perdió ese conocimiento de la alquimia, digamos, del fotoquímico. Por eso, ¿por qué es importante en las escuelas de cine, de comunicación, conocer el fotoquímico? Precisamente para eso, porque hay muchos elementos que siguen siendo física, no electrónica. O sea, bueno, hay un elemento de distorsión. Son lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la luz, ¿no? Y bueno, hablando de esto que mencionas de las escuelas, ¿cuál dirías que es el estatus actual de la fotografía en cine en México, ¿no? Porque hay una producción muy importante ahora, ¿no? Se producen más de 220, 230 largometrajes al año, algo que no pasaba ni en la época de oro, ¿no? Cuando lo máximo fueron 138, ¿no? Entonces llevamos como una década con una gran producción y por el otro lado, pues hay muchas paradojas a la vista, ¿no? Incluso una nueva ley ahora que Claro, recién. que de hecho en la nueva ley, o sea, la AMC, la Asociación Mexicana de Cinefotografía, en su momento estuvimos peleando para que se inscribiera el concepto de preservación. Y ahí está. Entonces ahora, vamos a ver en qué termina, porque le están haciendo modificaciones y reservas y mil cosas. Vamos a ver en qué termina. Esperemos que nuestro sistema judicial, o bueno, nuestro legislativo y el ejecutivo no dejen de pensar en la preservación, que sea obligada la preservación. ¿Eso va a ser más caro? Las películas ya son caras. Entonces, pero más caro es no acordarnos de nosotros mismos como sociedad. Entonces, ese es uno de los puntos que sí para mí se me hace indispensable. Entonces, de la misma forma, pues estas historias culturales, si no las preservamos, entonces ¿cómo le vamos a heredar a las nuevas generaciones esta maravillosa generación de cinefotógrafos y cinefotógrafas mexicanos que han salido de aquí? Cuando se pone en el entorno mundial un acceso masivo y entonces ahora empiezan a haber excelentes cinefotógrafos y cinefotógrafas colombianos, peruanos, argentinos, o sea, de todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que te puede hacer mejor cinefotógrafo? Primero, ser el mejor cinefotógrafo mexicano. ¿Por qué? Porque tengo que contar la perspectiva desde donde estoy. Entonces, suena muy paradójico. Tengo que emigrar a Los Ángeles, o sea, la mitad de mis colegas ya viven en Estados Unidos. Entonces, un poco, es muy complejo lo que estoy diciendo, pero pues al final del día, AMC es Asociación Mexicana, no hollywoodense, que viene a decir y que pues qué casualidad que naciste en México, maravilloso por ti. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo por la industria mexicana? Entonces, los incentivos, o sea, todo el apoyo que se le da al cine, ¿en dónde está la educación? En un momento en el que para dar una clase, o sea, me paga antes el Afore que lo que me paga la escuela. No me voy a meter en esa discusión porque es circunstancial a las épocas y demás, pero es muy grave que no atendamos a las nuevas generaciones como se debe de hacer con el acceso al conocimiento, y que el conocimiento cuesta. Por más que nos hayan dicho la escuela es gratuita, pues qué padre, pero entonces ¿quién paga la investigación? Entonces, ¿por qué la cultura y la educación en nuestro país es tan baja? Porque no invertimos. No hay un sistema que retribuya. ¿Qué pasaría si fuera deducible el invertir en educación? Seríamos primer mundo. Seríamos potencia. No entiendo por qué en un país de alto consumo de celulares tenemos una de las empresas, una familia que se ha hecho multimillonaria con los teléfonos celulares, y no me cabe en la cabeza que haya una fábrica de celulares en México, de teléfonos móviles. Eso es el retrato de lo que significa la cultura para nosotros.
pues, me curo en salud y porque hubo un grupo de gente que dijeron, oye, pues vamos a hacer nuestras fundaciones para bajarle a los impuestos Sí. para hacer pago de cultura. Pero si no entramos realmente y hablar directamente de los problemas, vamos a seguir dándole vuelta así como Hermelinda Linda, así dándole vueltas al caso, y no va a haber nunca nada que nos saque de esa inercia, ¿no? Y de películas que dices ociosa, ¿no? Sí. O sea, si hicieron Hermelinda Linda es porque se vendió. Y hay una generación que vio El Zorrillito. Y hay una generación... Hicieron dos. No, y hay muchas películas que mucha gente... Bueno, Mis Reyes contra Godín. Pues sí, que colegas dicen, no, escóndelo en tu reel. No, o sea, eso es cultura. Pero entonces abramos los espacios y generemos las estructuras. Que ciertamente se necesitan esas películas, ¿no? O sea, de esas y de las otras. Necesitamos que haya variedad, ¿no? Autorales y de todo. Aparte, Hermelinda Linda era una adaptación de un cómic, ¿no? Sí. De un cómic también, si no me equivoco, nacional, ¿no? Entonces era como una seguidilla, ¿no? Una seguidilla de creación de cultura, ¿no? No solo en el cine, en lo impreso, ¿no? Aquí el ejemplo más reciente es Cindy la Regia, que era un webcómic, ¿no? Ajá. También. Bueno, Chanok, o sea, Cuarón hasta lo metió en Roma, ¿no? O sea, todos estos personajes, no olvidemos que pues, los superhéroes empezaron antes en México. O sea, por eso Matando Cabos, a mí me encanta esa secuencia de Mascarita, porque es el homenaje a los superhéroes. O sea, eran... A los luchadores, ¿no? A los luchadores, estos que peleaban por el bien y por el mal, o sea, esta dicotomía básica del bien y el mal, pues ahí está en el cine antes de los Avengers y antes de un montón de cosas que han hecho millones de dólares. Sí. Incluso antes del Superman, ¿no? De Christopher. Pues ya nos vamos, ya se acabó este tiempo. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, pero esperemos que tener la oportunidad de volver a platicar. Ya haremos segunda parte. ¿No? Muchas gracias por seguirnos en Corre Cámara Radio y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Ali. Gracias. Síganos en nuestras redes y en correcámara.com.